Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con la vesícula? Quise hacerles esta presentación. Vamos a ver, recordar. Entonces, de la cara visceral del hígado van a van a emanar de ellos el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, que van a confluir y van a formar lo que es el conducto hepático común. De él va a estar recibiendo afluencias de las sales biliares, de la vesícula, por medio del conducto cístico, ¿sí? El conducto cístico, y de aquí para abajo, como continúa, de aquí para abajo se va a convertir a esta región como colédoco. ¿Sale? Entonces, colédoco, y si vemos más profundamente en esta zona, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues lo que es las estructuras donde hay la confluencia o formando lo que es la ampolla de Butters, que va a ser también aquí la unión del flujo biliar con el flujo pancreático por medio del flujo pancreático canalizado por medio de lo que es el conducto principal pancreático, ¿verdad? Entonces aquí se hace la mezcla, por decirlo así, de ambas sustancias elaboradas tanto por el hígado como por el páncreas, y va a formar esta ángulo, no se ve bien, pero aquí está el ángulo de la ampolla de Butters, y segunda porción del duodeno. Entonces se va a encontrar la estructura saliente, que es el esfínter de Oddi. ¿Estamos? Bueno, entonces, considerando estas bases principales de la anatomía, rapidísimo de la vesícula biliar. Hablemos de sus patologías patologías vesiculares más comunes. Vamos a ver. Fíjense que es bien importante esta zona, está muy enriquecida de mucha clínica y de hacer mucho diagnóstico diferencial, porque incluso haciendo un buen diagnóstico podemos mandar un buen tratamiento, y de ahí también podemos decir un pronóstico más acertado. Empecemos con la, perdón, empecemos con la colelitiasis. La colelitiasis como tal. ¿Qué es la colelitiasis? Bueno, permítame tantito, ya me fui un poco más adelante. ¿Qué es la colelitiasis? Bueno, pues la colelitiasis, obviamente su nombre lo dice, litos, piedritas, factores que pueden obstruir alguna parte de él, no solamente de la vesícula, sino también de lo que es el conducto, alguno de las vías biliares como tal. Vamos a ver que los componentes de las sales biliares son importantes. Acuérdense, hacia grandes rasgos. ¿Cuáles son los componentes de las sales biliares? Bueno, de los componentes de las sales biliares estamos hablando de los ácidos biliares, de los lípidos en su forma de fosfolípidos, y algo bien importante, el colesterol y estas bilirrubinas, ¿sí? Porque van a ser unas de las principales que nos van a producir a mayor cantidad lo que son los litos o lodo biliar, y que posteriormente se convierten en litos como tal. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes? No, vámonos primero a los tipos de litos, se me estaba pasando. Los tipos de litos pueden ser en base a colesterol, y en base a los pigmentarios. Cuando son por colesterol, estos tienen la característica de ser radiolúcidos, que significa que entonces puede ser que en una placa de simple de abdomen no se pueden ver. Entonces están ahí, pero no se pueden ver porque son radiolúcidos, ¿sí? Entonces van a ser formaciones principalmente por alteraciones metabólicas. Cuando hay alguna alteración de las sustancias de las sales biliares, como por ejemplo algún desequilibrio que aumenta mucho la cantidad de colesterol, aumenta mucho los niveles de bilirrubina, y aparte tiene alteraciones en la motilidad vesicular, pues son factores predisponentes, como vamos a ver algunos otros, ¿no? Entonces, en cuanto a los pigmentarios, podemos hacer dos divisiones, que sean marrones o que sean negros. Los negros, fíjense que tienen la característica de ser radioopacos, o sea que sí se pueden ver en una placa de rayos X. En estos casos, pues, la bilis está estéril, o sea, nada más son los cálculos que se encuentran ahí de tipo pigmentarios, ¿sí? Pero no hay infección. En los pigmentarios pueden ser marrones
Y en los marrones, estos sí ya se van a encontrar que van a ser, va a haber infecciones, ajá, infecciones más comunes, que son Escherichia coli y Salmonella, ¿sí? Y tienden a ser un poquito medio entre radiopacos y radiolúcidos. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Cuando hay ciertos factores predisponentes, como la obesidad, como la hipomotilidad vesicular, ¿sí? Como puede ser también los estrógenos, por cierto muy frecuente en los embarazos, y aumento de secreción del moco, me faltó poner aquí. Esto va a causar y las 4 Fs que ahorita vamos a ver cuando damos las 4 Fs en cólico biliar. Esto va a causar una nucleación en esta zona, y dependiendo de qué tanto haya el desequilibrio y que vayan formando esos litos aquí, dependiendo del tamaño, ¿sí? Entonces, esas son las características. Fíjense que el 80% de esta patología, el 80% de las personas que lo padecen puede pasar incluso por desapercibido, ser asintomática o solamente ser muy llevadero. Ay, como que me duele un poquito cuando come mantequilla, un colecitokinético o lo que sea. Entonces llega a producir un dolor leve y se queda, ay, ya se me pasó, se toman su antiespasmódico y no pasa nada. Pero puede llegar a suceder que sí, que pueda haber un problema agudo, ¿sí? Cuando hay un problema que es asintomático y se detecta a tiempo, pues hace una colecistectomía convencional sin complicaciones, y eso sería lo ideal. Bueno, que no haya complicaciones, ¿no? Que lo sería lo ideal, que no haya complicaciones. Y si no hay complicaciones y la paciente está en buenas condiciones, se hace una laparotomía, y esa es la que menos complicaciones quirúrgicas tiene. Entonces, entre más rápido se detecten, porque acuérdense que para eso hacer este tipo de cirugías debe ser arriba de 2.5 o que el riesgo sea muy alto por desequilibrio metabólico. Entonces, si llega a pasar o se sale de control de lo crónico a lo agudo, puede ser que algunos de estos litos obstruyan la vesícula como tal, entre lo que es la vesícula y el conducto cístico, o propiamente en alguna porción del conducto cístico, o en su unión con el colédoco pueden haber entonces aquí, puede haber aquí, incluso pueden también pasar aquí arriba. Acuérdense que no solamente los litos pueden ser totalmente de vesícula, ¿no? Entonces pueden ser, desde aquí empiezan a haber sales biliares. La vesícula sirve como reservorio, puede ser aquí, o algo que incluso puede ser muy complicado cuando se queda en la ampolla de Batters, ¿no? Entonces aquí es donde entramos a algo que se le conoce agudo, como es el cólico biliar. El cólico biliar, pues podemos decir que es un cuadro clínico que se caracteriza incluso por la distensión de la vesícula biliar o algún conducto biliar. En este caso, o más común dicho, es que principalmente es el cístico. La característica de este cólico biliar es que se va a irradiar hacia lo que es hacia la zona de epigastrio. Va a haber un dolor muy localizado, un dolor poco o muy localizado en lo que es el hipocondrio derecho. Y el hipocondrio derecho, pues es al borde de lo que es puede dar también un dolor irradiado hacia lo que es al borde inferior de la escápula. Entonces también es un tratado clínico importante. Puede producir náuseas, puede producir, vamos aquí de este lado, que es característica, pues que puede dar un dolor opresivo, dolor paroxístico, localizado en hipocondrio derecho, pero que se irradia hacia hipogástrico. Entonces, náuseas, esto causa vómitos, va a haber sudoración, va a haber ictericia. Entonces, hay antecedente de alimento, así como de forma copiosa, de algunos colecistoquinéticos, ¿no? Huevo, mantequilla, aguacate, muchas grasas, etc. Entonces, algo también característico es el signo de Murphy. El signo de Murphy, entonces, rápidamente, línea media clavicular, ¿sí? Trazamos una línea media clavicular por debajo de lo que es el borde de la última costilla. Ponemos nuestros dedos pulgares como en esta imagen y nuestras manos extendidas así como en contradirección.
Se le pide al paciente que inspire y nosotros introducimos en región cefálica para tratar de meter nuestros dedos en lo que es el reborde costal. Obviamente el dolor es muy intenso, el paciente va a sentir mayor dolor, mayor sintomatología, y eso nos puede dar, podemos ponerle un Morphy 3 cruces, un Morphy muy intenso. Bueno, hablábamos de las 4 Fs, aquí me faltó una, que es grasita, fat. Bueno, fertilidad. Hablamos de mujeres principalmente fértiles, mujeres, fertili en edades reproductivas, 40, fíjense, arriba de los 40 años o oscilando más o menos en lo que son los 40 años. Y aquí me faltó otro que es fat, gorditos, grasita. Entonces, si tienen esas 4 Fs, es un paciente predisponente, es un paciente que sí debemos de tenerle atención a esto. No es una regla, pero sí es una guía, por decirlo así, de acordarnos de las 4 Fs como tal. Entonces, aquí vamos con los síntomas de lo que es el cólico biliar. Vámonos ahora a una patología más aguda, que es la colecistitis. Y de la colecistitis podemos decir lo siguiente. Aquí ya hay un proceso itis que dice inflamatorio. Hay un proceso inflamatorio, puede ser aguda, incluso puede ser también crónica. Ahorita vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en una colecistitis aguda? Va a haber un estancamiento principalmente por obstrucción, ¿sí? Principalmente por obstrucción. Va a ser propiamente la inflamación de la vesícula, ¿sí? Y va a haber leucocitosis. Si hay leucocitosis, me va a presentar entonces, ¿qué? Fiebre, ¿verdad? Fiebre. Entonces, esto nos va a dar un signo de Morphy superpositivo, 3 cruces. Van a ser los mismos factores predisponentes que habíamos hablado. Entonces, si nosotros empezamos a tener esta sintomatología, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer el estudio de ultrasonido para determinar si esto estamos hablando realmente de una colecistitis, ya sea aguda o ya sea crónica, o que sea litiásica, pero también, fíjense, un 9% aproximadamente tiende a ser sin litos. Y entonces, ¿a qué se debe? Cuando es sin litos, que es muy raro, ¿sí? Puede ser infecciosa. ¿Cuál es una de las principales? La salmonela, la tifoidea, ¿no? Se aloja la salmonela en las zonas de las vías biliares y puede producir una colecistitis aguda. En el caso también de la infección por Escherichia coli. Y una muy rara que, pues francamente, nunca he visto en mi vida, es más en zonas rocañosas, en zonas montañosas en Estados Unidos, que es causada por un Clostridium. En este caso del Clostridium, su apellido es perfringens. Bueno, un 1%, ¿no? Entonces puede ser que por ahí pudiera también complicarse con alguno de tipo enfisematosa. Enfisematosa, acuérdense que los Clostridium, ¿qué es lo que hacen estos? Generan gas, ¿no? Entonces por eso se le conoce como enfisematosa. Bueno, la crónica, cuando esto puede llegar a suceder, que se le manda antibiótico terapia, se le manda antiespasmódicos y el paciente mejora, pero vuelve otra vez a repetirse, mejora y vuelve a repetirse, mejora y así se la lleva. Entonces esto se vuelve crónica. ¿Sí? Cuando esto llega a ser crónica, se le conoce como vesícula en porcelana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que llega a suceder es que por medio del ultrasonido, la vesícula se ve en sus paredes muy radiopaco, ¿sí? Y entonces a esto se le conoce como vesícula en porcelana. Y lo peor de todo no nada más es eso, que en sus paredes, sino que ¿qué es lo que llega a suceder? Que se complica con que tiende a perforarse y puede formar una sepsis. Y si forma una sepsis es una peritonitis, el pronóstico no es muy bueno. Entonces, importante por eso hacer diagnóstico diferencial y tratar de atacarlo cuando está en sus inicios. Cuando está en sus inicios y vemos que el paciente tiende o la paciente tiende a desarrollar litos con facilidad, pues entonces determinar si puede ser por una terapia conductual con medicamentos que puedan disminuir la capacidad de litos. Si vemos que son de colesterol, llevarle una dieta adecuada y mandarle también dietas adecuadas, aunque no sea de colesterol, como evitar alimentos que sean colecistoquinéticos, ¿no?
Y muchas veces esto puede resolverse y no es necesario más. Pero si esto se complica, pasa una colecistitis y muchas veces tiende a ser esto operable. De aquí vámonos a lo que es la estructura de lo que es la patología, perdón, de lo que es la coledocolitiasis. Entonces, ¿qué es la coledocolitiasis? Pues bueno, la coledocolitiasis estamos hablando de algún lito en lo que es la porción ya del colédoco, hasta acá, donde hay su comunicación. Bueno, de la coledocolitiasis podemos decir que es un cálculo impactado en el colédoco. Sí se puede presentar ictericia. Fíjense que no es una regla, pero sin embargo tiende a ser, si es crónico esto, pasa mucho tiempo, puede haber ictericia. Aquí nos vamos a apoyar también de algunos estudios clínicos, que es la elevación, de la fosfatasa alcalina, y va a haber leucocitosis también. Entonces nos ayuda esto para complementar el diagnóstico. Las complicaciones pueden ser por un cálculo cólico biliar, ¿sí? Nos va a dar, un cólico biliar, y también puede ser por una colangitis y pancreatitis, ¿no? Entonces, fíjense que hay un estudio que se llama CEPRE, ¿sí? CEPRE, así se le conoce. ¿Qué quiere decir? Es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, ¿qué es lo que se llega a hacer? Se mete un endoscopio. Pues no es muy común realmente hacerlo, pero se introduce en esta parte. No solamente nos ayuda para diagnóstico, sino incluso también para tratamiento, sin que realmente sea quirúrgico. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero, pues así que digamos que se utiliza demasiado, pues no. De hecho, les voy a comentar algo que me sucedió la semana pasada, ¿sí? Es una paciente que llegaba con dolor muy intenso en lo que es el hipogastrio, se irradiaba hacia todo lo que es el abdomen, no solamente hacia el hipocondrio derecho, se irradiaba ahí, tenía una edad de 75 años, antecedentes de haberse retirado la vesícula, y entonces pues lo que menos te hace pensar es que pueda hacer la vesícula, ¿no? Pero de todas maneras sí tenía mucho dolor en el hipocondrio derecho más marcado. Es importante eso, ¿por qué? Porque acuérdense que la vesícula se encuentra en estrecha relación no solamente con las cuestiones del duodeno, sino que también, acuérdense que por ahí está el colon, acuérdense que está colon ascendente y después hay un pliegue, ¿sí? que es la flexura cólica. La flexura cólica derecha, y está mucho en contacto ahí, y de la flexura cólica que es la unión prácticamente entre el colon ascendente, mejor dicho, a la continuación, el colon ascendente, colon transverso, y se forma aquí la flexura cólica. Entonces, importante ese dato. ¿Por qué? Porque luego a veces puede ser que nada más sea una colitis, a veces nerviosa espástica, ¿sí? Entonces, puede ser que solamente esté inflamado lo que es el colon ascendente, y parte de lo que es la flexura cólica, y darnos un diagnóstico confuso, ¿no? Entonces, sin embargo, pues esta paciente tenía de todo, pero siempre hay que sospechar e ir descartando enfermedades. Se le mandó antiespasmódicos intravenosos, le mandamos por si las dudas un antibiótico, en este caso un aminoglucósido. Mejoró, pero sin embargo sí mandamos a hacer los estudios de laboratorio. No mandé serológicos, pero sí mandé, por ejemplo, lo que es el ultrasonido, ¿sí? Para determinar si no pudiera ser también alguna inflamación en conductos biliares, porque el que no haya vesícula no significa que vayan a haber formaciones de litos. ¿Por qué? Porque el hígado sigue haciendo su función y sigue mandando sales biliares hacia el duodeno. Entonces se manda a hacer el ultrasonido y sí resulta que, surprise, todo esto estaba lleno de cálculos. Entonces esta paciente estaba a punto de complicárselo con una pancreatitis. Lo bueno es que se detectó a tiempo y no hubo ninguna complicación, y la paciente la libró a sus 75 años. Y entonces, como se los quiero dejar así como dato, ¿no? Importante hacer diagnóstico diferencial y tomar nuestras precauciones, no irnos a lo basado clínicamente, y basado en lo clínicamente podemos mandar a hacer estudios con mayor precisión. Por último, la colangitis. La colangitis es una infección secundaria a la coledocolitiasis. Estamos hablando ya de un proceso
principalmente infeccioso, o así no, que puede haber litiasis o, o no puede haber. Aquí se va a caracterizar por algo, que es una triada que se llama la triada de Charcot: fiebre, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho. Aquí vamos a utilizar como tratamiento la antibiótico terapia y antiespasmódicos y la CEPRE, ¿no? Con la angiopanteografía retrógrada endoscópica. Ya me salió bien, parece trabalenguas eso. Me faltó el hilio biliar. Fíjense que el hilio biliar es algo que tiende a suceder como complicación crónica de una litiasis vesicular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Acuérdense que tiene una relación muy directa inferiormente, en su región inferior, con el duodeno. Se puede llegar a fistulizar, aquí lo puse por separado, pero sabemos que estas estructuras están muy pegaditas, ¿no? Entonces se llega a fistulizar esto y de aquí puede irse. Al saber esta fístula, acuérdense que fístula es una comunicación entre un órgano, una vía u otra vía, por ejemplo en este caso digestiva, y entonces lo que va a hacer es comunicación esto, y entonces el duodeno le va a mandar aire a la vesícula y se va a volver así como enfisematosa o llena de aire, ¿sí? O la vesícula le puede mandar una piedrita sobre el duodeno y pues ahí anda la piedrita pasando, bueno, o la piedrota, puede pasar por todo lo que es el tracto digestivo del yeyuno e ilion, del yeyuno e ilion, pero cuando se encuentre con ya la comunicación entre lo que es el intestino junto con ya el colon, a esta zona se le conoce como válvula iliocecal, ¿no? Donde termina el ilio y ya se convierte ya está el colon. Entonces hay una valvulita que ahí ya no pasa el hilito y se queda ahí atorado. Y entonces empieza a llenarse de aire, de heces compactadas. Y obviamente la vesícula está muy inflamada. Entonces esto sí eso es un verdadero problema y se le conoce como signo de aerobilio. Y entonces estamos hablando de un hilio biliar. Muy abusados. Entonces, esta estructura del hipocondrio derecho, aguas, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial correcto para mandar un tratamiento correcto, algún procedimiento correcto y mejorar el pronóstico del paciente. Con eso terminamos y espero pues ya verlos pronto. Ya hasta ni me acuerdo de ustedes, de sus caras, muy bien. Ya hasta se me olvidó cómo eran. No es cierto, estamos aquí para servirles y continuamos con los mismos temas. Hasta luego.